Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a una nueva charla de esta hermosa preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos muy alegres, muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes esta hermosa preparación que nos enseña cómo el corazón de nuestro Señor nos ha amado tanto, como se lo decía Santa Margarita. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que tantas ingratitudes ha recibido. Y pues estamos aquí preparándonos no para ser ingratos al corazón de Jesús, sino para poder repararlo. Hoy vamos a tener una pequeña charla muy linda sobre el Espíritu Santo, pero sobre una acción muy hermosa que hacen nuestras almas y es la docilidad. Pero antes de iniciar, vamos a iniciar como se debe, con oración. Entonces los invito para que nos dispongamos, para que le pidamos a Nuestra Señora que nos acompañe. Pídele al Señor que te ayude en este momento a guardar el recogimiento, que tal vez solo tú sabes lo que has vivido en este día, en medio de las ocupaciones, en medio de las dificultades, también las alegrías. Dale gracias al Señor por todo lo que has podido vivir en este día. Por eso, mamá, queremos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá, te pedimos que en este momento nos acompañes, que con la luz del Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser. Haznos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Queremos pedirte que esta charla sea para la mayor gloria de nuestro Señor, el bien de las almas, el bien de nuestras almas. Danos la gracia de ser dóciles al Espíritu Santo, para poder vivir la plenitud, para ser verdaderos hijos de Dios, para ser verdaderos hijos consagrados a tu corazón. Por eso los invito para que pongamos nuestras manitos en posición de recibir y juntos clamemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, con mucha fe. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha.
pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos acompañes, ilumínanos, santifícanos, concédenos aquellas gracias que más necesitamos en este momento. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos enamores de ese hermoso corazón, del sagrado corazón de Jesús, para que podamos obtener sus gracias, sus bendiciones, pero sobre todo podamos sumergirnos en ese mar de la misericordia de nuestro Señor, ahí en ese costado abierto, para que nuestra alma descanse, para que nuestra alma repose también, pero sobre todo para que nuestra alma tenga esas fuerzas para luchar, para seguir cada día enamorados, enamorados del Señor, enamorados de nuestra Madre Santísima. Señor, comunícanos tus sentimientos, tus pensamientos, todo lo que eres tú, mi amado Señor, para poder amar, servir, pensar como tú, sentir como tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, la charla del día de hoy, como se los mencionaba hace un momento, va muy alusiva al Espíritu Santo, pero lo que queremos tratar específicamente es cómo el corazón de Jesús nos hace dóciles al Espíritu Santo, cómo la acción del Santo Espíritu de Dios nos hace, la acción del Sagrado Corazón, el amor del Sagrado Corazón de Jesús nos hace dóciles a la acción del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos pensar, bueno, ¿y qué significa la docilidad? La docilidad podemos traducirla en algunos sinónimos, pues como la obediencia, la sumisión, la bondad, la amabilidad. Digamos que hay diferentes maneras en cómo se expresa la docilidad, pero sobre todo podríamos nombrar una palabra o una manera en cómo se expresa la docilidad, y es el saber atender, el saber escuchar, porque cuando queremos hacer algo y tal vez estamos aprendiendo o de alguna manera queremos hacerlo, eso que queremos hacer, lo queremos hacer de la mejor manera posible. Cuando le pedimos a Dios la gracia, obviamente debemos ser dóciles a lo que Dios pone en nuestro corazón, es decir, hacer las cosas no de nuestra manera, sino de la manera en como el Señor quiere que lo hagamos, de cómo el Espíritu Santo nos suscita que hagamos las cosas. Y eso también implica, va muy ligado a lo que mencionaba al principio, la obediencia, la sumisión, el saber de que la manera en como Dios puede hacer las cosas, las que Él mismo me encomienda, eh, el Señor, el Santo Espíritu de Dios me suscita la mejor manera de hacerlas, eh, para su mayor gloria, por supuesto, y que si la hago a mi manera tal vez lo haga bien, pero no lo haré a la manera como Dios lo pensó, lo anheló, de cómo Dios quería que yo realizara esa obra o esa acción. Y bueno, sabemos que el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Y el Señor, cuando ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos, a cada uno de los apóstoles, de que vendría esa promesa del Padre, el Espíritu Santo, que Él tenía que ascender al cielo para que aquella promesa se cumpliera. Y es que llegara el Espíritu Santo a los corazones de ellos y también a nuestro corazón, por medio de los sacramentos de la iglesia, que lo hemos recibido en el bautismo en primer lugar, y confirmamos esa acción del Santo Espíritu de Dios por medio del sacramento de la confirmación. Y si somos consagrados a la Virgen, mucho más. Bueno, quisiera citar una cita bíblica, en primer lugar, Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y es de que aquí el Señor, dice el Evangelio de San Mateo, el Señor fue conducido por el Santo Espíritu al desierto. Es decir, el Espíritu Santo nos va conduciendo de la manera como el Señor nos lo va suscitando en el corazón, en el transcurso de nuestra vida, en la toma de decisiones, en la realización de nuestra vocación. Si tú eres casado, eres casada, si estás viviendo un noviazgo, si estás discerniendo tu vocación, si de pronto estás pensando en si el Señor te está llamando a la vida religiosa, a la vida consagrada, o incluso la docilidad, de cómo Dios nos lleva incluso en la vida laboral, en cómo resolvemos muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Y el Espíritu siempre nos va a llevar al bien, ¿cierto? En primer lugar, de que
la docilidad al Espíritu Santo sea primero por la oración, porque si eh, recordamos varios de los pasajes en los evangelios, vemos que el Señor siempre antes de obrar, por ejemplo, antes de llamar a sus discípulos, de llamarlos uno por uno, de antes de tal vez de sanar a algún enfermo, en fin, de diferentes acciones y obras de nuestro Señor manifestadas en los evangelios, vemos que nuestro Señor primero se preparaba en oración, incluso a veces se iba solo al monte a orar, a encontrarse con el amor del Padre, a orar porque era necesario, incluso Jesús siendo Dios necesitaba orar. Y la docilidad del Espíritu Santo sea primero en ese diálogo con el Señor, en ese diálogo de corazón a corazón, y más en esta hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en donde su corazón debemos pedirle que nos haga como ese trasplante de corazón, de que nuestro corazón ya no sea nuestro corazón el que late en el pecho, sino que sea el mismo corazón de Jesús. Por eso en la oración al principio, antes de iniciar la charla, le pidamos al Señor que nos regalara sus sentimientos, la manera de pensar, de sentir, de obrar, de actuar, porque eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos, el obrar como Jesús obra, el pensar como Jesús pensaría, eh, el reaccionar de la manera como Dios lo haría. Obviamente somos humanos, somos hijos de Dios, nos equivocamos, estamos inclinados al pecado, en fin, pero la gracia de Dios siempre será mucho más grande que cualquier dificultad, que cualquier tentación, que cualquier lucha que cada uno de nosotros tengamos. Solo precisamente hemos confiar, porque las almas que confían en el Señor son agradables a su corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, en otro pasaje de los Evangelios, nuestro Señor le dice a los apóstoles de que es el Espíritu quien os lo enseñará todo. Si nos ponemos a pensar, muchas veces el Señor explicaba cosas a sus discípulos, incluso trataba de explicarles las cosas con parábolas. Y digamos, de alguna manera ellos quedaban un poco cortos de entendimiento porque no lograban entender las palabras del Señor. Incluso el Señor trataba de explicárselos en privado, de como diciendo desmenuzar y como que trataran de comprender, pero fue el Espíritu Santo cuando Él vino que ya los apóstoles lograron comprender a plenitud lo que el Señor les quería decir, el por qué fue su pasión, muerte y su resurrección. Porque sabemos que el Señor no se quedó en la cruz, su corazón no solamente se queda traspasado, sino que es un corazón que a pesar de estar traspasado es un corazón resucitado, es un corazón vivo, no es un corazón muerto, sino que es un corazón que late de amor por nosotros. Quisiera desglosar esta charla en unos cuatro aspectos fundamentales y es en primer lugar la obediencia. Es muy importante si queremos hablar de esa docilidad que el Sagrado Corazón nos regala al Espíritu Santo, es importante hablar de la obediencia. Y es que la obediencia en primer lugar nos implica una renuncia constante. Nosotros como hijos de Dios, como consagrados a la Virgen, incluso como misioneros, estamos llamados a vivir nuestro bautismo a plenitud. ¿Y eso qué implica? Cuando nosotros recibimos nuestro bautismo, recibimos eh, la gracia de ser proclamados sacerdotes, profetas y reyes. Y eso no se puede quedar solamente en un título, sino que debemos ejercerlo en nuestra vida cristiana. De esta manera, esto implica que debemos renunciar a muchas cosas. La obediencia implica la renuncia a nuestro propio querer, a nuestro propio parecer, a muchas cosas que quisiéramos hacer, pero no porque renunciemos a nuestros sueños, sino que yo renuncio tal vez a lo que, primero, en primer lugar, obviamente a lo que me aparta de Dios, eso es fundamental. Quiero renunciar a lo que me aparta de Dios, a lo que apaga mi corazón, a lo que me lleva a la frialdad, a la tibieza, a aquello que empieza a desviar mi mirada de Dios, porque si yo pierdo la mirada de Dios, pierdo mi norte, pierdo el sentido de mi vida. Y por tanto, pues eso implica la renuncia, renunciar a todo aquello que nos aparte del Señor. Incluso a veces cosas que no son ni siquiera pecaminosas, a veces son simplemente cosas cotidianas que nos enfrían el corazón, que debemos saber vivir aquellas cosas que son indiferentes. Indiferentes, me refiero, no sé, a veces ver una película, a veces tener un pequeño espacio de esparcimiento, de juego, de donde haces algo totalmente diferente. No sé, escuchar música,
o bueno, diferentes acciones que son pues indiferentes, que no son ni buenas ni malas, sino que son a veces pasatiempos, en fin, pero que esas cosas que o esos espacios que sacamos, que buscamos, no enfríen nuestro corazón. Pongo ese ejemplo puntual, pero las renuncias abarcan muchas cosas, desde una mala amistad, a veces amistades que de pronto no son malas, de pronto no te llevan al pecado, pues, pero sí te llevan de pronto a la frialdad en las conversaciones, como que no son conversaciones provechosas, no se tocan temas verdaderamente importantes o no te llevan a crecer en virtud. Y así con muchas cosas. El Señor, la docilidad también parte en eso, porque el Señor nos va poniendo en el corazón aquellas cosas a las que hemos de renunciar, a modas, maneras de pensar, ideologías, muchas cosas. Y cada uno en nuestro corazón sabemos que vamos descubriendo cuando nos vamos acercando al corazón de nuestro Señor. Podemos ver que cómo está nuestro corazón y vemos cómo está el corazón de Jesús. Y si nos ponemos a pensar, nos falta renunciar a mucho, porque el Señor renunció a todo por amor a nosotros. De hecho, si nos ponemos a pensar, el Señor, por ejemplo, nunca obró un milagro para Él mismo. Él nunca convirtió una piedra en un pan para Él alimentarse, o nunca convirtió el agua en vino para celebrar el cumpleaños a la Santísima Virgen. Es un ejemplo, perdón, el ejemplo, pero nunca, qué sé yo, nunca hizo aparecer una cama para él de la nada, sino que es todo lo que los milagros que logró fue siempre para sus hijos, el pueblo de Israel, para aquellas almas que él iba encontrando en su camino. Entonces vemos la generosidad del Señor, un corazón que fue capaz de renunciar a todo por amor a nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La renuncia implica también una entrega y un abandono. Y hay que distinguir un poco entre la confianza y el abandono. ¿Por qué? Porque la confianza es cuando tú quieres hacer algo y tú dices, Señor, te encomiendo este emprendimiento, por ejemplo, que yo voy a hacer. Te lo confío, Señor. Esta idea que tú has puesto en mi corazón y que lo he puesto en oración, yo te confío este nuevo trabajo que en el cual me voy a empezar a desempeñar, en esta nueva empresa. Yo confío en ti. Yo confío en ti, te lo confío para que tú me guíes. Pero otra cosa es el abandono. Cuando tú a veces sabes que tienes ciertas seguridades, por ejemplo, terminaste tu carrera y de pronto no has podido conseguir trabajo, obviamente hay que poner en marcha la gracia de Dios y salir a buscar trabajo. Pero yo me abandono en ti, es decir, no caer en la desesperación, yo me abandono en ti, Señor, y sé que tú me darás la gracia de poder salir adelante. Lo mismo en ciertas dificultades, cuando tal vez no se ve un panorama claro y tal vez lleguen las tribulaciones y nos sentimos con la mente embotada, confundidos, tal vez cansados o agobiados. Pero tener ese abandono en el Señor, de decir, Señor, no tengo tal vez ninguna seguridad, no sé qué venga, pero yo me abandono en ti. Me abandono completamente en tus manos, me voy a lanzar por este lado si es lo que tú quieres. Eh, Me entrego todo, entrego lo que sé, lo que no sé, todo cuanto soy y cuánto tengo. Ahí es cuando nos empezamos a abandonar porque implica el no saber, tal vez nosotros vemos una mirada desde nuestro panorama, desde nuestro día a día, desde lo que vemos en nuestro contexto, pero Dios tiene una mirada mucho más arriba, en donde Él puede contemplarlo todo. Entonces, al abandonarnos en el Señor, sabemos que Él nos conducirá a buen puerto, sabemos que nos conducirá a donde Él verdaderamente nos quiere llevar, aunque eso implique a veces sufrimiento, pero más allá del sufrimiento, en esas tribulaciones debemos encontrar el amor del corazón de nuestro Señor que se derrama en gracias, porque cuando tú y yo estamos pasando por una tribulación, cuando el Señor nos invita a abandonarnos, no nos invita solamente a vivir el sufrimiento unido a Él, sino a enamorarnos de Él, a vivir y descubrir ese amor que Él quiere derramar en cada uno de nuestros corazones y en nuestra vida, abandonándonos, confiando, que en un principio no será fácil, pero una vez que lo hagamos, sabremos que en sus manos no nos perderemos, en sus manos todo estará como en manos de nuestro Padre, literalmente. Bueno, es importante aquí que para la obediencia es necesario tener un corazón humilde, la humildad ante todo, la humildad en primer lugar,
porque los corazones humildes son los que agradan a Dios, los corazones que se reconocen necesitados de Dios. Por eso es importante para ser obedientes ser humildes, con humildad reconocer nuestras faltas, reconocer en primer lugar que somos débiles, porque podemos llevar un camino espiritual tal vez de unos años, de muchos años, en fin, pero reconocernos débiles nos ayuda a que solamente nuestra fortaleza está en el Señor, en su corazón. Por eso nos dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14, quienes se dejan conducir por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Cuando nos dejamos conducir por el Santo Espíritu de Dios, y ese Espíritu Santo también nos concede la humildad, la sencillez del corazón, y es ahí donde nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Por tanto, en primer lugar, la obediencia. Si queremos ser dóciles al Espíritu Santo, debemos ser obedientes. En segundo lugar, quisiera hablar de la misericordia. Y es que la misericordia parte en primer lugar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la misericordia yo la empiezo a aplicar en mi vida cuando yo me empiezo a ver con la mirada de Dios. Cuando yo empiezo a ver, cuando yo empiezo a ver mi vida con la mirada de Dios, con los ojos de Dios, con su bondad, con su amor. Si voy al Santísimo y le pido al Señor la gracia, Señor, dame la gracia de verme a mí mismo como tú me ves. Y verme con esa ternura, con esa bondad, con ese amor, con esa misericordia. Porque es un corazón misericordioso. Obviamente, el corazón de Dios es un corazón justo, no es un corazón alcahueta. Pero la misericordia de Dios sana, libera, purifica, levanta, transforma. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Todos hemos fallado en algún momento, todos nos hemos equivocado, todos tenemos un pasado. Dice una frase, no existe un santo sin pasado ni pecador sin futuro. Y así como somos santos en potencia y somos pecadores con un futuro muy hermoso que es un llamado espectacular y es el llamado a la santidad. Ese ha de ser nuestro futuro. Entonces, la misericordia empieza ahí cuando yo empiezo a acoger el amor de Dios en mi corazón. Y cuando yo acojo el amor de Dios en mi corazón, soy capaz de transmitirlo a quienes están cerca a mí en primer lugar a mis familiares, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Por eso la docilidad del Espíritu Santo nos hace misericordiosos. La docilidad, esa docilidad que nos regala el Sagrado Corazón del Espíritu Santo nos hace misericordiosos en primer lugar con nosotros mismos, porque comprendemos que hay un Dios que nos ha amado tanto que no nos juzga, no nos critica. Obviamente tendremos el día de nuestro juicio, pero mientras estemos acá, el Señor está con sus brazos abiertos de par en par para recibirnos. También va en nosotros acoger esa misericordia, sentirnos amados, sentirnos perdonados, sentirnos redimidos, porque es verdad que somos una nada. O sea, sin Dios nada podemos y nada podremos hacer, nada somos, nada tenemos, mejor dicho. Pero somos una nada amada, rescatada, redimida, perdonada por Cristo. No podemos olvidar eso. Debemos tenerlo muy presente en nuestro corazón, porque el amor de Dios es infinito. Si Dios no confiara en nosotros, si Dios dejara de confiar en nosotros, nuestro corazón, tu corazón y el mío ya dejarían de latir. Por eso Dios tiene una esperanza muy grande en ti y en mí, porque nos ha llamado a ser misericordiosos como el Padre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso la misericordia en nosotros, en nuestra vida, en nuestra alma, la empezamos a vivir cuando cuidamos la gracia de Dios en nuestra alma. La misericordia en nosotros mismos empieza también cuando empezamos a cuidar la vida de la gracia, cuando la cultivamos, cuando la regamos, estamos pendientes de nuestra alma, tenemos ese celo por nuestra alma. Dice el Salmo 69 en el versículo 9, el celo por tu casa me devora. Nosotros debemos tener un celo ardiente por nuestra alma, porque decía San Juan Bosco, tengo una sola alma y si la pierdo, ¿de qué me sirvió haber vivido? Si la pierdo, ¿de qué me sirvió haber vivido? Entonces no podemos exponer nuestra alma de buenas a primeras a las tentaciones, a los peligros que hay, al mundo, al demonio, la carne, que son los enemigos de nuestra alma, incluso a nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos tendemos muchas trampas.
Debemos tener un celo ardiente por la casa de Dios, que es nuestro corazón. Nosotros solamente administramos esta vida, nuestras manos, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, nuestra profesión, somos solamente meramente administradores. Entonces, la misericordia empieza en convivir la vida en verdadera libertad. Y la libertad empieza cuando yo vivo como un hijo de Dios. La verdadera libertad se manifiesta no en el libertinaje, sino en hacer lo que Dios quiere, en hacer lo que Dios me pide, porque es ahí donde el Señor me va a hacer verdaderamente feliz, me va a hacer verdaderamente libre, porque no nos digamos mentiras, el mundo tiene demasiados esclavos, el demonio tiene muchos esclavos tristemente, la carne tiene muchos esclavos y no podemos ser esclavos de esto, no podemos ser esclavos de los enemigos de nuestra alma. Debemos confiar y abandonarnos plenamente en el amor de nuestro Señor. Y la misericordia empieza ahí, cuando yo cultivo la vida de la gracia en mi corazón. Pero también la misericordia va más allá, obviamente llevada a nuestro prójimo y muy ligada sobre todo al perdón, al saber perdonar. En el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor enseña a sus discípulos que la manera en cómo deben orar en el Padre Nuestro, recordamos aquel fragmento muy especial: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que el perdón nos hace misericordiosos como el Padre. El perdón, el saber perdonar, aunque a veces nos cueste humanamente, porque es Dios quien da la gracia de poder perdonar. El perdón nos sana, nos libera, nos purifica también, libera nuestro corazón de tantas cargas que hay que podemos llevar. Por eso el perdón nos ayuda a ser mansos como el corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es manso, es un corazón dispuesto a perdonar. Ponte a pensar a ti y a mí cuánto nos ha perdonado el Señor, cuántas faltas, cuántas caídas, cuántas veces nos hemos confesado, tal vez de lo mismo, de esa misma lucha que tú y yo tenemos. Y el Señor en algún momento nos ha rechazado. No, el Señor nos ha acogido, nos ama, nos exige, claro, pero ¿por qué nos ama? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y aquí es importante, paso al tercer aspecto, ya para ir terminando, la vida sacramental. La vida sacramental, que es tan importante vivirla, porque el Sagrado Corazón, eh, cuando fue traspasado por la lanza, al salir sangre y agua, que solo Dios, solo el Señor sabe, y aquel soldado que traspasó el corazón del Señor, que vivió en ese momento tal vez lo que sintió en su alma, en su corazón, cuando el corazón de nuestro Señor lavó su alma en ese mismo instante. La vida sacramental nos ayuda a acrecentar la vida de la gracia, a acrecentar como ese caudal, como ese río de la gracia que corre por nuestro corazón. Por eso es importante, si queremos ser dóciles al Espíritu Santo, como el Sagrado Corazón nos quiere hacer dóciles, es importante vivir una vida sacramental fervorosa, ardiente, no vivir los sacramentos por vivirlos. Y pues en nuestra vida cristiana continuamente vivimos dos sacramentos que son los que más recibimos, y es la Sagrada Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Es importante, en primer lugar, para vivir una vida sacramental en plenitud, en amor, con fervor, que acrecienta nuestra vida la gracia, es aprender a saber vivir la Sagrada Eucaristía, pero sobre todo comulgar bien, siendo conscientes de a quién recibimos y dejando que el Señor nos hable al corazón, dejar que nuestra nada se encuentre con la misericordia, depositando todo lo que hay en nuestro corazón en el corazón del Señor, pidiéndole, si somos consagrados a Nuestra Señora, o incluso si no lo somos, pedirle a Nuestra Señora que nos regale las disposiciones, que nos conceda las disposiciones que había en su corazón para recibir a Jesús, para recibirlo a él. Siempre que nos acerquemos a comulgar, hacerlo con amor, con fervor, como si fuera la primera y última Eucaristía. Que al finalizar la Eucaristía no salgamos corriendo, que nos quedemos unos minutos, pero verdaderamente unos minutos, hablando con el Señor,
de corazón a corazón, porque en ese instante, cuando vivimos esa comunión, esa común unión, donde nos hacemos uno con Cristo, donde el cielo desciende a mi alma, el cielo mismo es Dios quien me habita, es Dios quien viene a morar en mi corazón, quien viene a sanarme, quien viene a liberarme, quien viene a consolarme, quien viene a darme su fortaleza, su auxilio. Por eso es importante saber comulgar, ponernos de rodillas, cerrar nuestros ojos, darle gracias a Él, hablar con Él y dejar que Él empiece a hablar en nuestro corazón, de que Él nos empiece a hablar, porque el primer lenguaje del amor, el primer lenguaje de Dios es el silencio. Y que para saber escuchar hay que saber callar. Y para saber también vivir este hermoso sacramento es importante una buena confesión, siempre confesarnos a conciencia, no por el hecho de que ya cumplimos cierto tiempo de la confesión y entonces ya me toca confesarme, no, sino de verdad con tiempo, hacer un pequeño examen de conciencia, e incluso en lo posible hacer un examen diario al finalizar el día, pensar en aquellas faltas y de pronto tenerlas presentes, irlas teniendo presente para nuestra próxima confesión y saber y ver y revisando en qué estoy siendo reiterada, en qué estoy cayendo reiterativamente, en qué pecados veniales estoy cayendo reiterativamente, que empiezan a apagar mi corazón. Y por supuesto, si llegásemos a caer en un pecado mortal, confesarnos lo más pronto posible, el mismo día, si es posible, porque ante el pecado mortal no podemos ceder, no podemos ceder y debemos luchar con fuerza y con valentía, con la fuerza del corazón de Dios. Por eso, eh, el prepararnos sacramentalmente, el vivir una vida sacramental, nos ayuda también a vivir en plenitud nuestra vocación y eso nos hace dóciles al Espíritu Santo, porque el descubrir nuestra vocación, el encontrarla, es fruto de la docilidad del Espíritu Santo. Porque algo que impide esa docilidad son los miedos, son los temores, son las inseguridades y las excusas. Porque cuando las excusas las ponemos por delante, el amor muere. El amor muere. Y si no hay amor, nos estancamos. Y si nos estancamos, nos morimos. El agua estancada se pudre. Y la vida de la gracia, el amor es dinámico, el amor siempre está inquieto por descubrir más, por buscar nuevas maneras de cómo amar. Y así como debemos buscar las maneras en cómo debemos amar, debemos buscar muchas las maneras de cómo dejarnos amar por el Señor. Porque el Señor día a día trata y busca en mil maneras para llevarnos a su corazón. Dios siempre buscará más de mil maneras para llevarnos a su corazón, para sentirnos amados, pero ese mismo el enemigo buscará mil maneras para hacernos caer. Por eso también va en nuestra decisión, en lo que queremos vivir. Por eso la vida sacramental nos permite estar unidos al corazón de nuestro Señor y a vivir plenamente esa docilidad al Espíritu Santo. Ya por último, ya para terminar, quisiera hablar de la importancia de la Santísima Virgen María en esa docilidad al Espíritu Santo por medio del Sagrado Corazón de Jesús. Y es que Nuestra Señora, quien fue la más dócil, quien fue quien dijo sí, supo decir sí al corazón de Dios desde el momento de la Anunciación y a lo largo de la vida, donde vivieron también sufrimientos, pero también alegrías, de poder compartir con Jesús durante todos esos años, hasta sus 33 años, antes de iniciar su vida pública, nuestro Señor. Y ese corazón tan lindo, tan dócil, tan entregado, que supo amar desde el principio, porque si vemos esa grandeza de tener ese tesoro que es María, quien nos fue entregada a los pies de la cruz cuando le dijo a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, hijo, ahí tienes a tu madre, tenemos a María por madre, y ella que fue la que es la llena de gracia, la que fue llena del Espíritu Santo. De la misma manera, al vivir unidos a María, seremos dóciles al Espíritu Santo. Y el Sagrado Corazón de Jesús nos hace ardorosos, fervorosos del corazón inmaculado de Nuestra Señora, porque donde está el Sagrado Corazón de Jesús, inmediatamente encontraremos el Inmaculado Corazón de María. Por eso no podemos dejar a un lado el corazón de Nuestra Señora.
Y el ser hijos de María nos implica ser dóciles, alegres, valientes, arriesgados, arriesgados en el amor, pero sobre todo orantes. Debemos ser orantes. Pídele a Nuestra Señora que nos regale esa docilidad, que nos regale esa docilidad de espíritu, de corazón, de alma, para saber morir a nosotros mismos, para saber renunciar, pero también para arriesgarnos, no para quedarnos estáticos, sino para ir y llegar a muchos corazones a los cuales el Señor quiere que tú y yo lleguemos. Porque, dice Martín Valverde, no vinimos a este mundo para hacer una maceta de corredor. Venimos para hacer cosas grandes, para gloria de Dios, para salvar muchas almas. Porque tú y yo, como misioneros de lazos, como consagrados a la Virgen, como cristianos católicos, tenemos un llamado misionero, a ser testigos del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo somos testigos? Llevando su amor, proclamándolo, llevándolo. Primero en nuestra vida, luego con las palabras. Y es importante unir las dos, que haya coherencia en lo que decimos y en lo que obramos. Si en algo fallamos, pedir perdón inmediatamente al Señor, levantarnos y luchar por una vida de coherencia, nunca en deslealtad, siendo desleales a lo que el Señor ha puesto y nos ha regalado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bueno, ya para terminar, entonces vamos a dejar una pequeña práctica y es de que vamos a eh, vamos a ponernos en lo posible delante de una imagen del Sagrado Corazón, si la tenemos en nuestra casa, o si no si no tenemos una imagen del Sagrado Corazón en nuestra casa, vamos a ir a un templo donde esté la imagen del Sagrado Corazón y de rodillas y vamos a pedirle la gracia al Señor de renunciar de todo corazón a todo aquello que nos aparta del amor de Dios, algún pecado, algún defecto estás trabajando, pero vas a renunciar a eso, aquello que pronto te ha costado o que incluso no has querido entregarle al Señor. Entonces vamos a pedirle esa gracia a Jesús para que con su gracia y con su amor nos ayude y nos dé la gracia de poder renunciar a todo aquello que nos aparta de su corazón. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias por esto que has puesto en nuestro corazón, por esto que nos has hablado. Queremos guardar esta charla en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Danos la gracia de ser dóciles al Espíritu Santo, de la manera como lo hiciste tú, como lo hizo María, para sabernos vivir verdaderamente como hijos de Dios, sabernos amados por el Señor. Santo Espíritu de Dios, enciende el fuego en nuestro corazón para saber renunciar, para saber amar, para ser misericordiosos, para ser obedientes, para vivir una vida sacramental en plenitud, pero sobre todo también para ser hijos, verdaderos hijos de María, enamorados de su inmaculado corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos por haberse conectado, por estar con nosotros. Sigan unidos, seguimos unidos en oración, en esta hermosa preparación al Sagrado Corazón, a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, un abrazo para todos, la Virgen los acompañe.